Es para mí un privilegio poder presentar a el hermano Nelson Galeas, un buen amigo, un hermano de nuestra iglesia que siempre está presto a compartir con nosotros un mensaje del cielo. Así que mis queridos hermanos, acompáñenme para que podamos escuchar la palabra de Dios en esta hora. Mi hermano Nelson, muy buenos días y una feliz semana. Muy buenos días, feliz semana. Feliz semana para todos los hermanos también. Que la gracia y el amor de Dios esté en cada corazón, esté con nosotros acompañándonos. Hoy tenemos un nuevo tema, hoy tenemos un tema acerca de Éxodo 29 que he estado compartiendo últimamente, estudiando también. Y está en Éxodo 29 que nos habla acerca de la consagración de Aarón y de sus hijos. Así que vamos a leer la palabra de Dios, vamos a abrir nuestras Biblias. Y vamos a mirar Éxodo 29 y vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Nos dice la palabra de Dios, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y las harás de flor de harina de trigo. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Muy bien, hasta ahí la palabra del Señor. Así que en el Antiguo Testamento, la consagración era una ceremonia, era un acto ritual por el cual se apartaba a una persona para un servicio santo a Dios. No solamente a una persona, sino también se apartaba a un lugar para la adoración a Dios. Y es así que la palabra consagrar especialmente tiene que ver con dedicar, con santificar, y en este sentido entonces sería apartar para un uso santo, para estar dedicados al servicio de Dios. Por ejemplo, miremos algunos ejemplos en la palabra de Dios. El séptimo día fue santificado al final de la semana de la creación. Lo encuentran en Génesis 2 y verso 3. También los sacerdotes para empezar a oficiar en el santuario, entonces también eran consagrados, eran apartados para llevar estas responsabilidades divinas. Asimismo, el tabernáculo, el mobiliario y todos los utensilios estaban separados, consagrados al Señor para usos santos. Y los primogénitos de los hijos de Israel también eran separados, eran dedicados al Señor. Así que para que Aarón y sus hijos ejercieran el sacerdocio, debían estar apartados, debían estar consagrados al Señor. Ellos ahora se iban a dedicar al servicio santo del Señor de por vida. Y de hecho, Dios había dicho a Aarón que de sus hijos, su descendencia, llevarían el sacerdocio perpetuamente. Así que tú y yo, cuando aceptamos a Cristo Jesús, somos apartados para servirle a Él, para un servicio santo, para llevar las buenas nuevas de salvación. Por lo tanto, entonces debemos guardarnos del pecado, del mal, porque estamos sirviendo a Dios. La segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 19, la última parte nos dice que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Así que la consagración de Aarón y de sus hijos también se realizaba a través de una ceremonia. Esta ceremonia duraba 7 días y era una orden directamente de Dios. Él había especificado los pasos que se debían seguir y debían cumplirse a cabalidad cada paso. Así que para la consagración de Aarón, Dios había indicado que se tomara un becerro de la vacada, 2 carneros sin defecto, panes sin levadura, tortas sin levadura amasadas con aceite, hojaldres sin levadura untados con aceite. Los panes, las tortas y el hojaldre se colocaban en un canastillo y
en ese canastillo se le ofrecía al Señor. Y vamos a mirar el verso 23, lo que nos dice. Estamos en Éxodo, capítulo 29, verso 23. Vamos a leer. Nos dice, también una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y un hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Así que todo esto era presentado a Jehová. Ahora miremos el verso 4, lo que nos dice la palabra de Dios, capítulo 29, verso 4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Bueno, hemos leído todo el texto del verso 4. El asunto es que el texto nos dice, y lavarás a Aarón y a sus hijos a la puerta, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión. Así que Aarón y sus hijos eran llevados a la puerta del tabernáculo de reunión, y el que los llevaba allá, o el que los llevó, era Moisés. Así que Moisés está haciendo algo muy interesante para la consagración de Aarón y de sus hijos. Punto número 1, está cumpliendo una orden del Señor. Debían llevarlo a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto nos está indicando a nosotros que Moisés los estaba llevando a sus hermanos a Cristo Jesús, porque Él es la puerta de las ovejas. Moisés los llevó a Cristo para que pudieran conocerle, para que pudieran tener una experiencia con el Señor, alcanzasen el perdón, la salvación, para que tuvieran un encuentro con Él, para que sean perdonados y poder tener la vida eterna. Así que tú y yo debemos hoy ir a la puerta que es Cristo Jesús para conocerle cada día más, para pedir el perdón de nuestros pecados, para pedir consagración por nuestras familias y que tenga misericordia también del mundo, que tenga misericordia de aquellos que quieren hacer el pacto con el Señor a través del bautismo. Así que hay una puerta de salida para nuestros problemas, para tus problemas. Hay una puerta de salida para todo aquello que está quejando tu corazón. Hay una puerta de salida para colocar todo lo malo a los pies del Salvador. Pero también hay una puerta de entrada a la gracia. Hay una puerta de entrada para que todo aquel que quiera entrar lo pueda hacer y ser salvo. Lo primero entonces que debemos hacer tú y yo con nuestra familia es llevarlos a la puerta del tabernáculo de reunión, que es Cristo Jesús la puerta, mis queridos amigos y hermanos. Así que, ¿a dónde estamos llevando cuando les hablamos del evangelio? Debemos mostrarle a nuestro Salvador. Así como Aarón y sus hijos no fueron solos a la puerta del tabernáculo de reunión, asimismo, nosotros no podemos ir por nuestra propia cuenta a los pies de Jesús para andar en sus caminos. ¿Sabes quién es el que nos lleva a los pies de Jesús? Es el Espíritu Santo. El Señor Jesús en el libro o en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 13, nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Así que ese es el Espíritu Santo el que nos lleva al conocimiento de la verdad y el que nos lleva a los pies de Cristo Jesús. Y tú y yo alguna vez hemos necesitado de alguien que nos condujo al conocimiento de Dios, de alguien que nos condujo a los pies del Salvador, de alguien que nos presentó el Evangelio. Hay muchos hoy que están esperando que tú y yo vayamos a llevarles las buenas nuevas de salvación. Hay muchos que están esperando que alguien les guíe a los pies del Salvador. ¿Seremos de esos instrumentos de Dios para llevar almas a los pies del Salvador? Dios tiene muchos que están esperando con toda esperanza que Jesús vendrá pronto para acabar con el reinado del pecado y de la muerte. Los tales necesitan la ayuda personal de quienes han aprendido a conocer a Dios y el poder de su palabra. Querido amigo y hermano, tú estás
conociendo a Dios? ¿Tú sabes lo que es experimentar el poder de la palabra de Dios? El Señor quiere en esta mañana que le aprendamos a conocer para que experimentemos el poder de su palabra y poder Él, para que Él pueda utilizarnos para que llevemos el mensaje de salvación. Mientras los que comprenden la verdad bíblica procuren descubrir a los hombres y mujeres que anhelan la luz, los ángeles les acompañarán. Recordemos el caso de Juana ayer en la lección de escuela sabática. Ella estaba interesada en los caminos de Dios, en los negocios del Señor Jesús, y los ángeles se le aparecieron allí en la tumba del maestro resucitado y les dijeron que deben llevar las buenas nuevas de la resurrección del Salvador. Así que muchos cesarán de tributar homenaje a las instituciones humanas y se pondrán intrépidamente de parte de Dios y de su ley. Pero cuando tú y yo vayamos a llevarles las buenas nuevas de un Salvador resucitado, las buenas nuevas de aquel que quiere perdonar y salvar a sus familias. Muy bien. La otra parte del verso 4, estamos en Éxodo capítulo 29. La última parte nos dice del texto del 4, y los lavarás con agua. Una vez que Aarón y sus hijos estaban ya en la puerta del tabernáculo de reunión, lo otro que se hacía era ahora lavarlos con agua. ¿Quién los lavó con agua en ese entonces? Fue Moisés. Ahora, ¿qué nos muestra esto? Solo Cristo Jesús puede lavar nuestros pecados. No podemos lavar nuestros pecados por nosotros mismos. A cada instante necesitamos de Cristo Jesús. Solo cuando conocemos a Cristo podemos hacer el pacto con Él. Podemos bajar a las aguas del bautismo y hacer el pacto de amor con Él. Y hoy Cristo nos está llamando porque Él quiere que le conozcamos. Él quiere hacer un pacto contigo. La pregunta es, ¿quieres tú hacer un pacto con el Señor? ¿Quieres tú hacer el pacto con el Señor para ser lavado de tus pecados? ¿Sabes? El acto de lavarse en el santuario era un símbolo de limpieza y nos señala la limpieza de nuestros pecados hecha por la sangre de Jesús. Y también nos señala el pacto con Dios a través del bautismo. Así que, querido amigo y hermano, sabes, el bautismo no es una idea humana. El bautismo es una institución divina. Dios mismo lo estableció. Quizás tú te estés preguntando allí, dice, bueno, ¿por qué es importante el bautismo? ¿Qué pasa si yo no me bautizo? Pero ¿sabes por qué es importante el bautismo? Porque Cristo hizo de él la entrada a su reino espiritual. Hizo de él una condición positiva a la cual deben amoldarse todos los que quieran ser reconocidos como sometidos a la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que cuando hacemos el paso del bautismo, ese pacto con Dios, estamos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que participan de la ceremonia bautismal declaran públicamente de este modo que han renunciado al mundo y se han convertido en miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. ¿Quieres tú ser un hijo del Rey Celestial? Así que si todavía tú no has dado el paso para dar o bajar a las aguas del bautismo y hacer ese pacto con Dios, hoy es el tiempo de tomar esa decisión. Hoy es el tiempo, el Señor te está llamando. Él quiere hacer un pacto contigo, así como hizo un pacto con Abraham, así como hizo un pacto con Adán. Él quiere hacer un pacto contigo personalmente. Él te conoce la casa donde vives. Porque cuando Saulo, cuando fue tocado por el Espíritu Santo y después de ayunar 3 días estaba listo para hacer el pacto con Dios, el Señor habló al varón Ananías y le dijo, mira, váyase a la calle que se llama Derecha, allí está un hombre en la casa de un tal
no recuerdo bien el nombre, creo que es Simón, y él está orando allí. Y el varón Ananías se fue a la dirección que el Espíritu Santo le había dicho. Y cuando se encontraron, Saulo fue bautizado y ahora ya no más sería Saulo, ahora se convirtió en Pablo, el gran predicador de Cristo Jesús. Cristo Jesús quiere hacer un pacto contigo. ¿Tú quieres hacer un pacto con él? Si todavía tú no has hecho ese pacto con Dios, hoy es el tiempo de tomar esa decisión. Pídele a Dios que desarraigue de tu corazón todas aquellas cosas que están impidiendo que des ese paso. Y sabes, Dios desea que te conviertas en miembro de la familia real, en hijo del Rey Celestial, para que estés bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y para que recibas la impronta del sello de Dios. ¡Qué bendición! Y a los que han hecho el pacto con Dios a través del bautismo, a todos los que ya hemos dado ese paso, el Señor nos dice, recuerden que están obligados por un pacto solemne a vivir para el Señor. Deben usar para Él todas las facultades que se les han confiado, sin perder jamás la idea de que llevan la señal de Dios. Así que cuando tú das el paso con Dios a través del bautismo, ese pacto con Dios, estás llevando una señal, y esa señal de Dios es la obediencia del día de reposo, del cuarto mandamiento. Estás declarando que ahora eres parte de la familia del Rey Celestial. Son súbditos del reino de Cristo. Pero hay otra cosa maravillosa. Llegamos a participar de la naturaleza divina. Así que debemos someternos a Dios todo lo que tenemos, todo lo que somos, y emplear los dones y los talentos para la gloria de Dios. Ahora, vamos a leer Éxodo 29, versos 5, el 6 y el verso 8. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. El verso 8. Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Ahora, después de haber sido conducidos a la puerta y ser lavados, ahora se les vestía. A Aarón se le vestía con las túnicas del sumo sacerdote, y a sus hijos las vestiduras del sacerdote común. Así que, queridos amigos y hermanos, solo Cristo Jesús nos puede conducir por el camino correcto, nos puede lavar de nuestros pecados y ahora vestirnos con su justicia. Así que para que seamos vestidos con la justicia de Cristo, punto número 1, debemos permanecer en la puerta que es Cristo Jesús. Punto número 2, tienes que dar el paso del pacto con él a través del bautismo. Y ahora vienen las vestiduras, queridos hermanos y amigos, y las vestiduras es un cambio de carácter. Cristo Jesús colocando su justicia. Cristo Jesús colocándote las ropas de gala para que seas vestido de lino limpio, las ropas del carácter de la justicia de Cristo. Apocalipsis capítulo 19, verso 8 nos dice, y a ella, o sea, a la iglesia, a los que hacen el pacto con Dios a través del bautismo, les dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y hay una cosa maravillosa, hermanos. Adán y Eva fueron llevados a la puerta del Edén y fueron vestidos por Cristo Jesús. Aarón y sus hijos fueron llevados a la puerta del tabernáculo de reunión y fueron vestidos por Moisés. Y tú y yo, cuando permanecemos en la puerta de Cristo Jesús,
la puerta de las ovejas y hacemos el pacto con Dios a través del bautismo, somos vestidos con la justicia de Cristo Jesús. Así que, ¿qué es lo que impide dar ese paso? Pídele al Señor que desarraigue de tu corazón todo aquello que te está impidiendo dar ese paso. El Señor quiere en esta mañana que tú des ese paso, que tú te comprometas con Él. Él quiere hacer un pacto contigo. El Señor nos dice también en Juan, en el Evangelio de Juan 12:32, que es Él el que nos atrae, es Él el que nos enamora. Y dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esa palabra todos tiene una excepción. Esa palabra todos tiene una excepción y es a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, a todos los que han hecho el pacto con Dios y se mantienen santificados. Porque uno puede hacer el pacto con Dios, pero estar viviendo como un mundano. Punto número 2, Cristo es el que nos lava de nuestros pecados. Apocalipsis capítulo 1, verso 5, la última parte nos dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pero Cristo también es el que nos viste de las ropas de su justicia. Y en Isaías capítulo 61, verso 10 dice la palabra de Dios, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Ahora nuevamente regresemos a Éxodo capítulo 29. Ahora vamos a leer el verso 7, nos dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Así que una vez que estaban lavados y que estaban vestidos, se tomaba el aceite de la unción y se derramaba sobre la cabeza de Aarón. De esta manera quedaba ungido. ¿Sabes? Cuando el Señor Jesús estaba en el Jordán e hizo el pacto con Dios a través del bautismo, no porque Él necesitara dar ese paso, sino para darnos ejemplo. Fue ungido con el Espíritu Santo. Se escuchó una voz en el cielo, la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Y vino el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma y fue ungido para llevar adelante el ministerio que daría la salvación del ser humano. Así que solamente cuando se derramaba el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón es quedaba ungido. Solamente cuando el Espíritu Santo more en tu corazón, more en nuestra vida, seremos ungidos, consagrados y llevaremos el evangelio de salvación con poder. Así que necesitamos lavarnos del pecado para ser ungidos con el aceite del Espíritu Santo. Solo cuando se derramaba el aceite sobre la cabeza del sacerdote quedaba ungido, y solo cuando el Espíritu Santo more constantemente en el corazón del ser humano que ha hecho el pacto con Dios, todo nuestro ser será ungido y consagrado. Esto nos muestra en el capítulo 29 de Éxodo, es la consagración de Aarón y sus hijos para llevar el ministerio en el santuario terrenal. En esa ocasión solamente Aarón fue ungido en la cabeza con aceite. Sus hijos no fueron ungidos con aceite en la cabeza, aunque eran ungidos también, sin embargo, solo al sumo sacerdote se le ungía en la cabeza con aceite. Ahora, el verso 10. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro.
Muy bien. Una vez que se llevaba el becerro delante del tabernáculo de reunión, Aarón y sus hijos colocaban o ponían sus manos sobre la cabeza del becerro. ¿Qué nos está enseñando este acto de colocar las manos sobre la cabeza de este becerro? Nos está indicando, señalando la naturaleza vicaria del sacrificio. O sea, habría un sustituto que moría en lugar del pecador. De esta manera, ellos, o sea, Aarón y sus hijos, reconocían su propio pecado y reconocían la necesidad de ser limpiados por la sangre de Cristo. Ellos se identificaban también con él, con la víctima, se identificaban y sabían que por su pecado ese becerro inocente moría. Con ello comprendían que la muerte ya pesaba sobre ese cordero, o perdón, sobre ese becerro que sería muerto en su lugar. La pregunta es, ¿te estás identificando con los sufrimientos de Cristo? Cristo Jesús murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Así que nosotros debemos meditar, debemos comprender que cada pecado nuestro traspasó el corazón de Jesús, que cada pecado nuestro causó y causa profundo dolor a nuestro Salvador. No era suficiente que la víctima muriera. El que recibía la expiación tenía que identificarse con ella. De la misma manera, no es suficiente saber que Cristo murió por tus pecados en la cruz del Calvario. Si alguna vez hemos de recibir la expiación, debemos identificarnos a sí mismo con Jesucristo y seguir las huellas del sufrimiento, hermanos. El apóstol Pablo nos recuerda esto y él se había identificado tanto con el Señor Jesús y en Gálatas capítulo 6, verso 17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, que yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Claro que sí, hermanos. 3 veces fue azotado el apóstol Pablo y los azotes eran 40 menos 1. Y si son 3 veces azotado, hagan la cuenta, 40 por 3 menos 3. Serían 120 menos 3. ¿Cuántos azotes recibió el apóstol Pablo? Muy bien. Así que el Señor Jesús nos está invitando en esta mañana que tú y yo nos identifiquemos con sus sufrimientos. Cuando miramos la cruz del Calvario, estamos mirando los sufrimientos de Jesús. Cuando estamos mirando la cruz del Calvario, estamos mirando que la justicia y la misericordia se besaron. Pero también estamos mirando que la paga del pecado es la muerte. Pero también estamos mirando que hay un sustituto para nuestros pecados. Si tú le aceptas en el corazón, serás salvo tú y toda tu casa, dice la palabra de Dios. Ahora, también había otro aspecto al colocar las manos sobre la cabeza de este becerro, y era que el culpable de una manera simbólica estaba transfiriendo sus pecados hacia el carnero o el becerro, perdón, el cual moría entonces por el hombre por el que le ofrecía, ¿no? Ahora, Éxodo 29, 11 y 12 nos dice la palabra de Dios. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo. Y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Ahora, al becerro se le mataba delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, no a la puerta del atrio. Esa es una cosa, la puerta del atrio es uno. La puerta del tabernáculo de reunión es ya la tienda del lugar santo y lugar santísimo. Ahí. La sangre del becerro era colocada sobre los cuernos del altar del holocausto con el dedo y el resto de la sangre era derramada al pie del altar.
El altar del holocausto tenía 4 cuernos, uno en cada esquina, simbolizando así esos 4 puntos cardinales de la tierra. ¿Cuántos puntos cardinales? Norte, sur, este y oeste. Así que de los 4 puntos cardinales, el hombre puede venir al Salvador, puede venir al Señor para hallar perdón, para hallar misericordia, reconciliación. Desde los 4 puntos cardinales de la tierra, el hombre podía mirar la cruz y ser salvo. ¿Quieres tú mirar la cruz y ser salvo? ¿Quieres abrir tu corazón a Dios y hacer el pacto con Dios? Y al derramar la sangre al pie del altar y untar con sangre los cuernos del altar, se hacía expiación por los pecados de la persona. Por lo tanto, los cuernos del altar están simbolizando la gracia de Cristo, están simbolizando a Cristo Jesús, que tiene poder para salvar, porque los cuernos son sinónimo de poder, de fortaleza en este sentido. Expiar, queridos amigos y hermanos, expiar es sinónimo de cubrir los pecados, de reconciliar, de restablecer la armonía de una relación que se ha roto. Eso es expiar. Y en el Salmo capítulo 18, verso 2, en la Reina Valera del año 1909 nos dice: roca mía, perdón, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en él confiaré, escudo mío y el cuerno de mi salud, mi refugio. Así que los cuernos están simbolizando la gracia de Dios, su misericordia, su fuerza. Nos está dando a entender que solo en Cristo hay poder, hay fuerza, hay misericordia para salvar y perdonar tus pecados y mis pecados. Acudiremos a Cristo Jesús, al trono de la gracia, hermanos. Terminamos ya con la última parte de este texto que estamos mirando. Éxodo 29, 13 y 14. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro, su piel y su estiércol, lo quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Todo esto se quemaba, una parte, las grosuras y también, por decirlo así, las vísceras, se quemaba en el altar del holocausto. Pero la carne del becerro, su piel, su estiércol, se quemaban a fuego fuera del campamento. Era una ofrenda por el pecado específicamente. Ahora, siendo pecadores, Aarón y sus hijos no estaban capacitados para presentarse ante Dios en favor de otros. Así que necesitaban que se ofreciese sacrificios en favor de ellos mismos. Así, queridos hermanos, para llegar a una consagración completa se requería o se requiere de una ofrenda por el pecado. Y esa ofrenda por el pecado es Cristo Jesús. Sin Él no hay consagración, porque Él es el que nos da consagración cuando abrimos nuestro corazón al Señor. Así que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por esto el becerro simboliza a Cristo Jesús y gracias a Él tenemos gracia y perdón y salvación y podemos ser perdonados. Y por su gracia podemos vencer todo pecado. Así, querido amigo y hermano, tomemos hoy la decisión de entregarnos a Dios, de ser fieles al Señor. Que hoy tomes la decisión de hacer el pacto con Él por medio del bautismo. Si todavía no lo has hecho, hazlo. El Señor te está llamando, el Señor te está esperando. Pídele al Señor que desarraigue de tu vida todo lo que impide dar este paso con Él. Que Dios te ayude, que Dios nos bendiga. Son mis deseos en Cristo Jesús. Amén.